Hello, mi gente linda, bienvenidos sean todos a este su espacio Conversando con Gerald. En esta ocasión le traigo un tema sumamente importante que sé que le va a gustar mucho, así que te invito a que mantenga la sintonía con nosotros. No te muevas, en breve volvemos. Así es, como le decía anteriormente, este tema es algo sumamente interesante que yo sé que a muchos no ha quejado, que muchas personas lo hemos pensado y quizás otros lo han podido observar y han pasado por apercibido. Desde pequeño se nos enseña a que debemos de tener sueños, propósitos, objetivos, metas que cumplir. Desde que tenemos uso de razón, nos van estructurando mentalmente para tener esas metas y esos sueños que debemos alcanzar. Por ejemplo, cuando estamos en la secundaria, se nos dice que debemos de terminar para después de un tiempo pasar a la universidad, graduarnos, tener una carrera, una profesión, hacer una vida. Y muchas veces le ponemos tiempo a esos sueños, a esas metas. Por ejemplo, cuando tenga 25 años tengo que estar casado, tengo que tener una buena estabilidad económica, debo de tener un carro, hijos y tener todo ya logrado. Este sistema va creando en nosotros lo que es una ansiedad y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque entonces cuando llegamos a este punto, dígase que tú tenías 18 cuando te lo planteaste, pero ahora tienes 25 y ves que no llevas ni un 1% o 2% de aquellas metas y aquellos sueños que tú tuviste, entonces ahí entra la frustración, entra la necesidad de cuestionar qué hice mal, por qué no lo logré, qué pasó conmigo, los demás avanzaron y yo me quedé atrás. Desde que el universo fue constituido, se ha visto siempre la necesidad de ir en un constante mover, en un constante crecimiento. Por ejemplo, los espermatozoides, mejor dicho, hacen una carrera para ver cuál entra primero al útero. Así es la vida, muchas veces se convierte en una competencia, se convierte en una carrera por el éxito personal, el éxito laboral y en las diferentes áreas de nuestras vidas, porque se nos ha enseñado a que debemos de conquistar, a que debemos de crecer, a que debemos de avanzar. Eso es lo que se nos viene estructurando desde pequeño. Pero ¿qué pasa? Cada persona, cada ser humano va a su propio ritmo. Cada persona va a la velocidad que entienda, como pueda y como se le es factible. El problema está en cuando un individuo en la carrera se para a observar a los corredores. Ahí inicia el problema, ahí inician las situaciones. Cuando nosotros nos detenemos a ver a los demás que están logrando metas que quizás tú te pusiste, pero tú no las estás logrando. Quizás personas que contigo estudiaron en el bachiller hoy día son profesionales exitosos y tú quizás no. Personas que tú la veías en el barrio, se mudaron del sector, tienen casa propia, vehículo propio y tú todavía sigues viviendo en el mismo sector, pagando un alquiler y no tienes vehículo. Esas son las cuestionantes. Ahí entramos en una batalla interior y comenzamos a cuestionar por qué él sí y yo no. ¿Qué él hizo diferente a que yo no hice? Si los dos crecimos en el mismo sistema, recibimos la misma educación, pero cada uno va a su ritmo. Ese es el punto de diferencia. Él corría 2 millas mientras tú corrías una, pero tú pensabas o creías que estabas corriendo a su velocidad, pero él estaba corriendo a otra velocidad, porque no tenemos un termómetro o un medidor de velocidad cuando estamos corriendo por alcanzar nuestro sueño. Muchas veces nos desenfocamos de todo por cumplir una meta en específico y se nos olvida que hay que vivir el momento, hay que pasar, hay que saber por qué estoy corriendo y ver
las cosas desde otro punto de vista. Y Rayel, pero ¿qué pasa? Lo siguiente, cuando yo comienzo a observar la prosperidad de los demás, comienzo a observar que el otro tiene éxito y yo no, entonces en mí se crea una frustración. Comienza a crearse sentimiento de frustración, aún hasta de envidia, por decirlo así. Puede nacer de esa frustración un sinfín de síntomas y de situaciones que afectan nuestra salud emocional. Hoy en día los jóvenes dominicanos muchas veces en su adolescencia se plantaron sueños, se plantaron planes, pero hoy en día no lo están ejecutando al 100%. Y al no verlo, entonces se frustran y entra en una decadencia. El miedo te paraliza, el miedo te cierra a que tú no veas otra puerta. Entonces, si muchas veces no somos capaces de entender que cada quien va a correr al ritmo que entienda, que yo no puedo ir a la velocidad de mi prójimo, él va a ir a su ritmo y yo voy a ir al mío. Hasta que no comprendamos este principio tan esencial, no podemos eh, celebrar la victoria de los demás, no vamos a poder abrazar las oportunidades que la vida nos da, porque estamos enfocados en ese solo objetivo. Y como yo veo que él pudo, yo también puedo. Y hemos escuchado mucho esa frase, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. No necesariamente. No necesariamente tú vas a lograr lo que él logró en esa determinada área, porque cada quien está diseñado para conquistar un terreno, un espacio en este vasto mundo. Entonces, yo no puedo pretender conquistar el mismo espacio que tú. Tú tienes tu espacio, yo tengo mi espacio. Cuando yo comprendo esto, me libero del estrés. Hablo de esto porque en un momento de mi vida tuve que pararme, analizar y decir, espérate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuando inicio en lo que es la carrera universitaria, yo llevaba un afán, porque llevaba dos carreras en vez de una, por el mismo afán de que yo me propuse que a los 25 debía de tener ya una profesión o varias profesiones, tener mi casa propia y algunas adquisiciones propias. Pero en ese caminar, en ese afán de ansiedad, en ese correr sin tomar precauciones y sin ver que mi vida emocional estaba siendo afectada, encontré a alguien y me dio ese consejo, porque esa persona estaba en el inglés por inmersión, tenía sus proyectos personales, estaba estudiando en la misma institución que yo y en otra institución, llevando igual que yo dos carreras con diferentes eh, cosas alrededor que también le quitaban tiempo. Y en mi ignorancia, yo decía, pero si esa persona puede, yo también puedo. Y da la casualidad que me topo con esa persona en la guagua y le estoy conversando de que estoy un poco atareado, que le bajé las materias, que estoy tomando menos materia porque siento que estoy un poco débil, por decirlo así. Resulta y acontece que esa persona me dice, tú debes de ir a tu ritmo, yo voy a mi ritmo. Yo puedo coger tantas materias, pero tú no tienes la necesidad de coger tanta materia. Y de ahí en adelante aprendí a que si yo me enfoco en los demás, en que los demás pueden cargar 5 blogs, por decir una cantidad o un objeto, yo también puedo cargar 5 blogs. No puede ser así. Yo no mido su fuerza, yo no mido su capacidad. Yo tengo que medir mi capacidad y mi fuerza. Ella puede con 5, yo puedo con 4. Y eso no me hace ni más ni menos. Porque ahí es que la mente comienza a jugar con nosotros. Porque decimos, él puede, si yo no puedo, entonces yo me veo débil, me veo inferior a esa persona. Y entra esa necesidad de querer mostrar que yo sí puedo, de querer decir al prójimo con mi accionar que yo también puedo, romper ojo, como decimos en el buen dominicano. Y eso también aplica en la parte intelectual. Vemos que una persona coge 5 materias en la universidad
yo también debo coger 5 porque yo puedo. Si tu capacidad es para 3 materias, no cojas 5 porque el otro coge 5. Porque al final y al cabo el resultado para ti va a ser trágico. Entonces, apliquemos este ejemplo a todos los aspectos de nuestras vidas. En lo amoroso, en las relaciones interpersonales, también se ven este tipo de situaciones. Por ejemplo, jovencitas que planean una boda, que planean un matrimonio hermosísimo y da la casualidad que no se pudo, que no se dio, que no se casaron como pensaban. Entonces también llega ese dolor, esa incomodidad. Pero entonces ve a la vecina que tuvo una boda por todo lo alto, por todo, como le decimos nosotros, con la casa por la ventana. Y también entra esa comparación y esa necesidad de sentirse que también pueden, aunque no puedan. Y no que no puedan por su capacidad, sino porque no tienen el mismo diseño, no van al mismo ritmo. Porque si fuesen así, los espermatozoides entraran todos en el útero. Porque ellos quieren una carrera, pero entra uno, entra dos o entran tres en el caso de que sean ya partos gemelos. Y ahí se marca, desde ahí el universo, Dios, la vida, como tú lo entiendas, te viene dando un mensaje de que tú debes de correr con tu propia velocidad. No puedes pretender brillar con la luz de otro. Y hablo de esto porque veo mucha ansiedad en la juventud hoy en día, mucho afán por querer mostrar que pueden, por querer sobresalir muchas veces. Entonces, es el mismo sistema de donde fuimos educados que nos muestra y nos lleva a eso. Dígase, ya tú debes de estar, para los 25 años, tú tienes que tener una profesión hecha, pero tienes 20 de inscribirte, o sea, tienes 5 años para hacerlo, o de inscribirte a los 18, tienes varios años para hacerlo, pero llega a los 25 y todavía estás a la mitad de la carrera, y tú dices, wow, pero yo para este tiempo debí de terminar esta carrera, y entra ese sentimiento de frustración. Lo repito mucho porque es el más latente. También entra el miedo al fracaso, así como lo oye. Llegan esa voz desempoderante que te dicen fracaso, lo que tú ves es que no lograste aquellas metas y te sientes como un fracasado, vale la redundancia. Entonces, es por la comparación muchas veces, es por tener esa necesidad de que yo puedo, él puede, de que, y querer llenar un espacio a costa de una velocidad que tú no la puedes sustentar, sobrellevar. Cuando vemos que nuestros planes no salen conforme a nuestro designio, a nuestro deseo, entonces nos frustramos y entonces llega el miedo que se viste y trae con él ese miedo al fracaso. El miedo te paraliza, no quieres dar el paso siguiente, no quieres avanzar porque dice, si de tal a tiempo no lo logré, ¿quién me garantiza que yo lo voy a lograr? Mejor tiro la toalla ahora y me retiro. Y no debe de ser así. Cuando comprendemos que nuestra vida no depende de lo tan rápido que lleguemos al lugar, sino de lo que aprendimos en la trayectoria para llegar al lugar, entonces comprendemos que cada instante es mejor vivirlo pausado y con calma. Así que no te desesperes. No te desesperes por querer lograr aquellos planes que tú ya plasmaste, que tú escribiste. Muchas veces, por ejemplo, en cada año nuevo hacemos meta, hacemos planes para el año completo, para la mitad del año, whatever. Pero ¿qué pasa? Si vemos que se acaba este año 2024 y no vemos que completamos este proceso, muchas veces entra ese miedo al fracaso, entra esa frustración porque no lograste esas metas. Entonces te da miedo pautarte otra meta para el año siguiente, porque dijiste, esa no la pude cumplir, ¿cómo voy a cumplir la demás? Y no necesariamente. Pueden incidir muchos factores.
a que tú no cumplas una meta. Pero si te culpas a ti mismo, no puedes avanzar. La culpa es una carga bien pesada que si le complementas con el miedo al fracaso y con la necesidad de competir, te vas a ir bien cansado y no vas a poder subir esta esta costa arriba, esta carrera que tú te propusiste. No la vas a poder lograr porque llevas muy cargado. Aligera el equipaje, suelta la culpa por aquellas cosas que no pudiste completar. Suelta esa sensación, ese sentir de fracaso, porque no ves cómo encontrar la solución a lo que quieres. Y suelta ese miedo. Suelta el miedo, porque si no lo suelta te va a ahogar. Las personas que nadan saben que si tú vas a salvar a alguien que se está ahogando, no puede irle de frente porque con la ansiedad de sobrevivir, el miedo a morir, te va a hacer que a ti te ahogue. Eso es el miedo. Muchas veces tú estás nadando en tus sueños, en tus metas. Entonces entra la duda y comienzas a ahogarte. Comienzas a perder la fe, la esperanza y comienzas a tratar de flotar, a tratar de buscar un equilibrio en tu vida. Pero dejas que el miedo tome control de ti y cuando la esperanza viene a salvarte, cuando la fe viene a tu vida, entonces el miedo está ahí presente, está de frente a ti y no te va a dejar. Y va a tratar de sucumbir esos rayos de luz, esos rayos de esperanza que quieran llegar a tu vida para traerte paz y tranquilidad. Así que no se lo permitas en este nuevo año, en este año 2024, aquellas metas que te pusiste, la vas a lograr. No porque te vas a enfocar en que el otro la logró, sino porque te vas a enfocar en que tú puedes y te vas a centralizar en aquellas cosas que puedes controlar. También es muy importante. Cuando queremos lograrlo todo, lo perdemos. El que mucho abarca, poco aprieta. Toma aquellas cosas que tú puedes controlar, hazla propia de ti y trabaja en ello para que te evite el estrés, te evite la ansiedad y la preocupación de que si puedo o no puedo lograrlo. Si sabes que no puedes con 2 fundas de cemento, por decir algo, coge una y camina con ella. Esta es la reflexión que traigo para ti el día de hoy. Sé que será de mucha bendición y de mucha ayuda, así que compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en una próxima entrega. Se despide de ustedes, Gerald Mateo.